Hola a todos, bienvenidos a Camina, Come, Vive. Yo soy Chelo y el día de hoy te voy a enseñar a preparar unos rollitos primavera o lumpias. La semana pasada ya te preparé la masa para que el día de hoy puedas ya preparar tus rollitos primavera. Hoy vamos a hacer el relleno y los vamos a terminar de hacer fritos como suelen ser los rollitos primavera. Te dejo por aquí el video para que sepas cómo se hace primero la masa de los rollitos primavera para que luego el día de hoy vamos a hacer el relleno. Te voy a hacer un relleno exclusivamente de vegetales. Hay algunos rollitos primavera que suelen tener algo de carne, pero yo hoy te los voy a preparar solo con vegetales. Los rollitos primavera tienen su origen en China o en el sudeste de Asia, porque también se consumen en Indonesia y en Filipinas. Y en Filipinas específicamente creo que es donde se llaman lumpias, que es como lo conocemos en Venezuela. Si te has preguntado de dónde en Venezuela sacaron el nombre de lumpia, es porque en Filipinas se conocen como lumpias. Porque usualmente el término de rollitos primavera proviene de su traducción en inglés, que es spring rolls. Pues ya mismo nos vamos a poner el delantal porque vamos a preparar unos ricos rollitos primavera con vegetales. Comenzamos cortando en rebanadas finitas 400 gramos aproximadamente de col o repollo blanco. Al hacer rebanadas ya nos quedan tiritas muy delgaditas, lo que se conoce como juliana. Me gusta más el repollo blanco liso que el rizado porque tiene una textura más firme. Vamos a hacer lo mismo con 2 zanahorias medianas. Primero cortas rebanadas y luego tiritas finitas. Si es muy complicado para ti, también la puedes rallar por el lado grueso del rallador. Vamos a necesitar 250 gramos de brotes de germinados de soja. En España no es fácil conseguirlos frescos en el supermercado, pero los venden envasados en frasco. Este es un frasco de 250 gramos. Yo lo que hago es que lo escurro en un colador, lo lavo un poco debajo del chorro con agua y los dejo escurrir antes de usarlo. En una sartén vamos a agregar un poco de aceite y allí vamos a poner todo el repollo cortado finamente. Luego agregamos la zanahoria y también los brotes de soja. Vamos a ir agregando salsa de soya oscura al gusto. Yo agregué 2 cucharadas. Es al gusto, puedes agregar las que te apetezcan. Recuerda que la salsa de soya es salada, por eso en las recetas donde uso salsa de soya nunca agrego sal. Luego agrego una cucharadita de 5 especias chinas. Esta especia es una mezcla de canela, anís estrellado, semillas de anís, jengibre y clavo de olor que se consigue en los supermercados orientales. Y vamos a revolver todo esto muy bien. Luego vamos a hacer una mezcla con media cucharada de fécula de maíz y aproximadamente 2 cucharaditas de agua. Vas a revolverlo y lo vamos a agregar a la mezcla de vegetales. Y esto hace que el rollito primavera no quede tan húmedo en su interior. Y vamos a cocinar los vegetales hasta que estén suaves pero aún crujientes, por lo menos 10 minutos. Luego vamos a preparar una mezcla de agua y harina de trigo, un poquito de cada cosa, es para como un pegamento para pegar los rollitos. Vamos a ir armando los rollitos primavera en las láminas que preparamos la semana pasada. Tomas una lámina, colocas el relleno, primero la punta, enrollas un poco y luego los laterales los colocas superponiendo de un lado y del otro y terminas enrollando.
de terminar de enrollar, colocas la mezcla de pegamento en la punta para que no se despegue en el momento de la cocción. Vamos a repetir el proceso. Si no tienes la masa para rollitos primavera que yo te expliqué, puedes usar masa filo. También sé que hay unas masas para rollitos primavera en base de arroz, pero nunca la he usado y no te puedo explicar cómo usarla. Ya están todos listos los rollitos y vamos a pasar a freírlos en una sartén a fuego medio hasta que estén dorados por ambos lados. Cuando ya estén dorados, sacas cada rollito y los dejas sobre una servilleta de papel para absorber todo el sobrante de aceite. Ahora vamos a ver cómo han quedado estos rollitos súper crujientes en su interior. Lo puedes acompañar con un poco más de salsa de soya o también con salsa agridulce. Espero que los disfrutes. Espero que estos rollitos primavera te hayan gustado. Próximamente vienen más videos relacionados con la cocina china al estilo venezolano. También te voy a tener para próximos videos la salsita para acompañar estos rollitos primavera, que suele ser una salsita agridulce. Así que te tienes que suscribir al canal para que no te pierdas ningún video de esta serie de cocina china al estilo latinoamericano. Cualquier duda, sugerencia o comentario me lo puedes dejar escrito en el buzón de comentarios. Te dejo la receta en la cajita de descripción del video. Me puedes seguir por todas estas redes sociales y es muy importante que te suscribas al canal y que compartas este video con toda tu familia y amigos. Si te suscribes al canal, puedes saber qué cosas voy a cocinar, por dónde voy a caminar o si voy a hablar de algún tema en particular. Y para que te suscribas al canal, te dejo por aquí el enlace de suscripción. Pincha aquí en el botón de suscripción y te suscribirás al canal. Muchísimas gracias por verme el día de hoy y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!